tenemos los clientes y lo que nos hace falta son los asesores. Cuando te pasabas de asesores era, oye, tengo asesores que no tienen clientes, o sea, no tienen leads. Y era como una carrera permanente de ir subiendo. Jaime Arbona y Gonzalo Laera, cofundadores y co-CEOs de Selectra. Siempre teníamos 90% de más pérdidas, que son mercados súper masivos. Todo el mundo tiene electricidad, todo el mundo tiene fibra, todo el mundo tiene seguro. Más de 100 millones de facturación, más de 2.500 empleados. Y nosotros queríamos expandirnos a Latinoamérica. Francia nos dice, oye, ya tenéis 2 países, relax. No, relax no. Eso queremos Latinoamérica. Dijo, mira, pues yo me ocupo de Brasil y vosotros ocupáis de México. Y quien consiga antes evita positivo, se queda con Latinoamérica. A veces somos demasiado inconformistas. Y luego te paras, miras los resultados y dices, pero si vamos como un tiro. Como sabes que te has dejado y que tienes 80.000 cosas mejorables. ¿Qué hacéis para enfrentaros a todos los retos de la compañía y a crecer vosotros? Pues, pregunta difícil. Sí, es decir, ¿qué hacemos realmente? Bienvenido a Growth, el podcast de Product Hackers. Yo soy Corti y hoy tenemos con nosotros a Jaime Arbona y Gonzalo Laera, cofundadores y co-CEOs de Selectra. ¿Cómo estáis, chicos? ¿Qué tal? Buenos Muy días. bien. Muchas gracias. Oye, Selectra es un pedazo empresón, grandes números así que tengo por aquí, ¿no? Más de 100 millones de facturación, más de 2.500 empleados. Sois como dos compañías, Selectra una matriz en Francia y vosotros fundasteis Selectra España, que es la otra mitad de la compañía. Uh-huh. Pedazo número, ¿no? Pedazo historia. Pues sí, la verdad, ya en España llevamos 12 años y en Francia llevamos ya 15. Entonces, bueno, pues hemos ido creciendo estable poco a poco, pero sí, la verdad que hemos conseguido llegar donde queríamos y seguimos. Una historia muy chula. Además, en un sector que no, bueno, lo hablamos antes de comenzar, a lo mejor no suena tan sexy, porque son cosas muy más tradicionales, en el sentido, ¿no? Ayudáis a encontrar la mejor tarifa de la luz, del gas, ayudáis, ¿no? como a reducir el consumo de los hogares y también de las empresas, pero claro, es un mercado masivo con un impacto brutal en la sociedad. Contanos un poquito, o sea, ¿qué se le trae más detalle? Que seguro lo contáis mucho mejor que yo. Vale, se lo respondo yo que me la sé. Selectra es una empresa que ayuda a los clientes a encontrar la mejor solución para lo que son los gastos recurrentes de un hogar. Es decir, ¿qué gastos recurrentes nos encargamos nosotros? Nosotros estamos especializados en lo que son las facturas de una vivienda, que son energía, electricidad y gas, telecomunicaciones, fibra y móvil, seguros, que los seguros más normales, por así decirlo, son seguros de hogar y seguros de salud, alarmas, que el 15% de las viviendas tienen un sistema de alarmas contratados, y unas facturas el tema del agua, que son un gran desconocido, donde intentamos ayudar a los clientes a darle un poco de claridad en este sector del agua. Básicamente, ¿cómo lo hacemos nosotros? Entonces, nosotros lo que tenemos es contacto con el cliente, es decir, nosotros necesitamos conocer cuál es la problemática del cliente, y al final lo que hacemos son sectores que existe un universo de proveedores con un universo de productos, con un universo de procesos que la gente piensa que es un poco más sencillo. Entonces existen muchos proveedores con muchos productos. Entonces nosotros, gracias a la tecnología y los datos, pues lo que intentamos es dar la mejor solución a los clientes. Intentar que no solo paguen lo mínimo posible, sino que tengan control sobre sus facturas y que sepan, oye, su casa, cuánto tiene que pagar todos los meses y que esté controlado. Entonces nosotros que buscamos un poco tranquilidad más optimización, básicamente. Claro. Porque en este problema, ¿no? del gasto de la casa, que lo mismo, yo ahora mismo de cabeza no lo sé, porque no lo tengo claro, pero cuando empiezo a tirar de memoria digo, ostras, me gasto mucho más dinero que de la sensación. ¿Cuánto se puede gastar una familia por hogar, en media? Es decir, básicamente depende mucho de cuántas personas son de la unidad familiar, una vivienda. Es decir, de media más o menos, si sumas todos estos gastos, que es decir, al final consiste en sumar pues el seguro de hogar que pagas anualmente, lo divides entre 12 para los meses, el tema del agua, el tema de la electricidad y tal. Estamos hablando que de media debe ser entre unos 350 y 500 euros al mes. Entonces, hay familias que pagan muchísimo más, y hay viviendas más pequeñas, donde solo vive una persona, que pagan menos. Pero es un gasto bastante importante y bastante optimizable. Entonces, nosotros nos encargamos un poco que tengas la sensación de que existen unos gastos en tu vivienda y de que ¿para qué lo vas a hacer tú, que no tienes mucho conocimiento sobre todas las verticales y sobre todos los productos, si lo puede hacer alguien por ti y gratis? Entonces, claro, ese es nuestro aporte de valor. ¿Y cuánto se puede optimizar en media? O sea, una familia no se ha preocupado mucho de optimizar. ¿Cuánto creéis en media que se le puede ahorrar? Y nosotros, de supermedia, tenemos calculado que entre el 20 y el 25% te lo podemos optimizar. Después podemos ir mucho más lejos. Es decir, podemos ir que tú sepas qué consumo tienes, para que seas consciente, para que puedas empezar a consumir menos. Podemos ir hasta el punto, es decir, hasta punto realmente de un ahorro importante, siendo consciente de qué es lo que gastas y si realmente necesitas ahorrar en esos suministros, ¿no?
No, ahí hay una buena oportunidad. Yo, bueno, cuando salgamos de grabar esto, tengo que ver cosas. Tengo que entrar Sí, lo haremos, lo haremos. y probar. Al final, un poco, vosotros como lo que decíamos al principio, ¿no? Como compañía Selectra matriz francesa y vuestra historia es peculiar, pues si no me sé mal, vosotros estabais por ahí de Erasmus en Francia, conocéis a los fundadores y os traéis la idea para aquí. ¿Cómo es esa historia? ¿Eres tú, lo doy yo? Dale, venga. Me lo doy yo. Pues Gonzalo y yo nos conocemos desde que tenemos 5 años. Mismo colegio, misma clase, misma universidad. Somos los dos ingenieros industriales y estudiamos en la misma universidad. Y nos fuimos de Erasmus a París para terminar allí los estudios. Yo me fui un año antes y él se vino un año después. Terminamos allí, nos pusimos a trabajar cada uno en sus cosas. Y cuando llevamos allí 3 años, conocimos al que es hoy en día nuestro socio, uno de nuestros socios franceses, que se llama Oyan, que acaba de lanzar, hacía 2 años que estaba empezando a lanzar una empresa que se dedicaba básicamente, el mercado estaba regulado, el mercado de electricidad, no podías elegir la compañía con la que ibas, y él lo que hacía es dar información acerca de las diferentes tarifas y las diferentes compañías que existían. Es decir, cómo hacer gestiones con las compañías de electricidad y empezar a decir, oye, que existen otras compañías de electricidad y que puedes hacerlo. Nosotros le propusimos, no una vez, sino varias veces, porque no podíamos hacer esto en España. Nosotros lo replicamos. Y después de varias cenas, varias copas, varios momentos, conseguimos convencerle, o al menos que nos presentara su otro socio francés, para que le presentásemos la idea y llevarla a España. Nosotros seguíamos trabajando en nuestros trabajos normales y fuimos a presentar la idea a estos dos socios franceses, que ya sabían del sector más que nosotros, porque los sectores son relativamente parecidos. Y nosotros empezamos a decir, oye, mientras estamos en nuestro trabajo, en los tiempos libres y por la noche, lo que empezamos a lanzar una web. Vamos a ver si empieza a coger información, a coger visitas, perdón. Y si vemos que tiene un poco de tracción, pues ya vemos cómo lo hacemos. Entonces nos dijeron que sí. Y empezamos, bueno, de hecho, empezamos nosotros con mi madre escribiendo artículos sobre como el SEO antiguo y dando información de cómo funcionan las cosas. Y cogió tracción bastante rápido. Entonces ya es cuando empezamos a plantearnos de verdad, oye, nos salimos de nuestro trabajo y nos ponemos con esto a full y así hicimos. Claro. ¿Qué visteis, no? Bueno, es para que dijerais, ostras, nos queremos meter aquí. ¿Qué es lo que visteis pronto en ese embrión de Selectra en Francia? Pues que nosotros conocíamos a nuestro socio Gian, que es súper inteligente. Entonces lo primero que vimos es que es un tío súper inteligente, súper friki. Y nosotros no somos tan friki como él. Y entonces vimos que con él da igual un poco lo que fuera a montar, realmente iba a ir bien. Porque es un tío muy bueno. Y al final es un mercado masivo enorme y que realmente los clientes no estaban a gusto con la situación en la que estaban. Entonces, como empezó a coger tracción muy rápido, nos dimos cuenta de, oye, aquí hay una oportunidad sí o sí. Como lo hicimos poco a poco, es decir, estuvimos, yo qué sé, no me acuerdo cuánto tiempo, pero entre 3 y 6 meses escribiendo y viendo a ver cómo funcionaban los clientes, empezó a coger tracción rápido y ya nos lanzamos a la piscina. Y en 2011 te hablaba de optimización SEO. Entonces decías, oye, pues tenés que ser experto del mercado de la luz en ese caso y empezar a escribir y tratar de aclarar cuál es la transición que va a haber en España sobre la liberalización del mercado eléctrico y sobre las gestiones de qué hace falta con las compañías, etc. Y eso la gente lo busca en Google. Y tenéis que aparecer los primeros, los segundos, los terceros, etc. Lo tenía clarinete. Él lo tenía clarinete. Empezó por la luz y el gas porque él se mudó y encontró como muchos problemas a la hora de hacer la gestión del contrato. Y dijo, bueno, pues lo voy a contar en una web. Lo montó, empezó a tener tracción y dice, oye, pues hay mucha gente que tiene muchos problemas similares, vamos a contarlo en las webs. Qué guay. O sea, es de estas oportunidades que molan. Lo que decís, lo montáis aquí y, como decíais, que empecéis a coger tracción muy rápido. ¿Cómo fueron esos primeros meses? Lo montamos aquí desde allí. O sea, desde nosotros ahí. en ese momento trabajábamos en Francia. Dos grandes, cada uno una gran empresa francesa, que era la típica vida que nuestros padres siempre han querido, y por la tarde-noche llegábamos a casa y nos poníamos a escribir artículos en la web, en un blog que teníamos sobre energía, y entonces a ver, aquello empieza a coger tracción, te vas dando cuenta, va cogiendo volumen y hay un momento en el que hay que decidir, oye, esto con part-time no tiene mucho sentido, hay que dedicarle más tiempo. Entonces, pues bueno, se dan una serie de circunstancias, Jaime deja primero el trabajo y yo lo dejo después y ya fue cuando decidimos que nos venimos a España. Vale. Hicimos, es decir, nosotros al final teníamos muchas visitas, muchas visitas, porque realmente existía un problema.
Es decir, aquí en España existían 5 compañías eléctricas, en Francia solo había una. Entonces en Francia las visitas eran, es decir, todas enfocadas a esa compañía eléctrica. Es decir, tenía un problema con estas compañías, ¿cómo hago la gestión? En España es verdad que había 5 compañías, pero la gente tenía problemas para todo. Es decir, para las facturas, para el alta de la luz, para el cambio de titular, para el cambio de domiciliación, para lo que fuera, para cualquier cosa. Y nosotros lo que hacíamos es, oye, nos enteramos de la gestión, explicamos cómo se hace esta gestión en la web, la gente lo lee y hace la gestión. Entonces, las compañías alternativas a esta grande francesa le proponen a nuestros socios franceses, oye, ¿por qué no empezáis a ofrecer mis tarifas, que son más baratas que las otras compañías, y empezáis a realizar contrataciones? Y ellos empiezan en ese modo y nosotros replicamos lo mismo. Entonces nos vamos a ver, dentro de esas 5 compañías, había algunas más grandes y unas más pequeñas, nos vamos a ver las más pequeñas y le decimos, oye, también eran las que nos recibían, las grandes no nos recibían. Parece que elegimos, pero no elegimos. Y al final lo que intentamos es convencer a esas compañías, oye, déjame ofrecer tus tarifas, ya que ya puedes vender en todo el territorio nacional, y voy a hacer la contratación por teléfono. Entonces me decían, pero por teléfono no se puede hacer. Digo, sí, se puede hacer, claro que sí. Entonces, ellos están acostumbrados, estamos hablando del año 2013, ahora suena un poco troglodita, pero era real. Todos los contrataciones se hacía por papel, después tenían un back office que pasaban esa información a un ordenador, ese ordenador lo pasaba a no sé dónde, es decir, que era un poco más manual. Y nosotros decíamos, no, nosotros vamos a hacer la prueba, nosotros ya tenemos unos asesores que van a atender esas llamadas de nuestras webs y van a hacer los contratos. No había asesores, éramos nosotros. De hecho, la primera llamada me preguntan, esta persona hizo una prueba para llamarme y me pilló la voz en plan, oye, pero tú eres Jaime. Y yo, no, yo no soy Jaime, yo no tengo nada que ver. Y la prueba funcionó fatal, la hicimos durante una semana, nosotros estábamos en París, la hicimos en la cocina de nuestra casa en París. Funcionó fatal y no sé cómo conseguimos que nos dieran otra semana de prueba y hicimos algo de contratos. Pero como estas compañías que estaban en territorios pequeños y tenían que salir a todo el territorio nacional, pues tampoco sabían la forma de hacerlo, dijeron, oye, bueno, pues probamos con estos chicos, a ver qué tal, y después me reconocieron que cuando fuimos a la reunión allí nos dijeron en plan, estos son un poco flipadetes porque se creen que van a hacer tal y que no sé qué. Y entonces ya empezó a coger tracción y ya empezamos a ver que ya podíamos hacer contratos y nos vinimos a España. Y ya en septiembre de 2013 nos vinimos a España. Y decidimos, oye, vamos a empezar, vamos a contratar a una persona, vamos a ver qué tal. Ya estaba, es decir, nosotros empezamos la empresa con el que hoy en día es el subdirector, que se llama Borja, que se vino con nosotros a España, y empezamos los 3 a coger llamadas y a hacer contratos y a ver cómo funcionaban los procesos, cómo se hacía la firma, porque ahora la firma digital parece muy obvio, pero en aquellos tiempos no había firma digital. Entonces nos inventamos el sistema de un SMS. SMS después tenía que estar verificado por un tercero de confianza, que ahora parece como súper obvio también, pero que no era tan obvio. Y después que teníamos el hándicap que teníamos que hacer el contrato y que fuese bien, que funcionase bien, que se metiese bien en los sistemas de las compañías, que todo fuese bien. Entonces, bueno, fuimos empezando a contratar asesores y crecimos muy rápido. Y cuando nos dimos cuenta, no me acuerdo las cifras de memoria ahora mismo, 2013, 2014, 2015, pero cuando nos dimos cuenta ya éramos muchos. Entonces, como... wow. Y hacíamos de todo. O sea, mientras cogías llamadas, estabas redactando artículos, te estabas enterando del mercado, estabas viendo cómo abrir nuevos nichos, etc. O sea, pero al mismo tiempo te sonaba una llamada y la tenías que coger. O sea, los sábados nos turnábamos, ¿te acuerdas? Por la mañana. Cada uno tenía que ir un sábado por la mañana a coger llamadas, porque había que atenderlas. Es decir, oye, que es que cada día cuenta. Claro, para ser un sábado por la mañana es un día hasta típico, ¿no? Para que la gente haga esta gestión que entre semana a lo mejor no lo has hecho. Qué fuerte. Y claro, empezáis sin inversión. Directamente empezáis generando, ¿no? Generando caja. Y nuestros socios franceses nos ayudaron al principio. ¿Vale? Nos ayudaron básicamente, es decir, cuando teníamos desfases de caja o lo que fuera, nos ayudaron. Pero es verdad que nuestro negocio... Al principio, como estaba estipulado, era decir, en plan, yo hago un contrato, las compañías me pagan por los contratos y vamos como cuadrando más o menos y vamos creciendo a medida que podemos. Nosotros no teníamos financiación externa ni tenemos nada. Entonces nosotros al final vamos creciendo pues de forma bastante natural. Oye, no contrato a más personas si no puedo pagar a estas personas. Cuando pueda pagar a estas personas, y de vez en cuando pues hacías un poco te arriesgabas un poco. Es decir, me acuerdo los primeros grandes seguros sociales que yo no sabía ni que existían en esa época. Que no lo habíamos contemplado. Y llegó el día típica de caja. Y nos salvaron. Me salvó mi padre haciendo una transferencia en extremis para que no hubiera una multa. Pero eso, íbamos justo al límite siempre, suficiente para eso. Y los franceses, es verdad que nos ayudaron, que ellos tenían ya habían evolucionado un poco más, entonces nos podían ayudar en ese sentido. Algún retraso de nómina que tuvimos que tal de unos días, porque es que no ha entrado el pago todavía de las compañías, entonces no hay en la caja. O sea, el momento que entraba uno salía el otro. O sea, era bastante curioso. Nosotros sin nómina, por supuesto. Y bueno, fuimos creciendo poco a poco y la verdad que al principio era como muy ilusionante porque veías que las cosas iban pasando muy rápido.
O sea, entonces, como que veías que lo que habías pensado que podía pasar estaba pasando. Entonces, como que al principio se entraban, qué sé, 10 comerciales, asesores con nosotros en la compañía y de repente hacíamos muchos más contratos y aquello funcionaba muy bien, la compañía estaba contenta, los clientes estaban contentos y sobre todo que nosotros en temas de SEO en esa época la cantidad era espectacular. Entonces nosotros teníamos que quitar el teléfono porque no podíamos atender. Siempre teníamos 90% de más pérdidas. O sea, tenéis mucho más volumen Mucho más. ¿no? de necesidad de la gente que lo que podéis atender. Claro. ¿Y eso se ha mantenido a lo largo del tiempo? Pues se ha mantenido durante muchos años, Vale. la realidad. Hoy en día no, pero se ha mantenido durante muchos años. Porque al final es que son mercados súper masivos. Todo el mundo tiene electricidad, todo el mundo tiene fibra, todo el mundo tiene seguro. Entonces, sobre todo al principio empezamos con energía y todo el mundo tenía un problema o tiene un problema en la energía en algún momento. Entonces, al final nos hemos especializado mucho gracias a los datos, gracias a darte consejos y tal, pero al principio eran cosas como mega básicas. Es que quiero dar de alta la luz. Claro. Y nosotros nunca habíamos dado de alta una luz. Ahora hemos hecho más de, no sé cuántos números, pero hemos hecho centenas de miles de altas de luz. Es decir, somos los que más sabemos sobre altas de luz, seguro. Claro. Pero en esa época no teníamos ni idea de lo que era. ¿No? Entonces ibas descubriendo poco a poco cosas. Entonces, no sé, es decir, en cuanto a cuestión de clientes, nuestro hándicap era encontrar las personas para responder esas llamadas. Que parece como bastante obvio, pero no es tan obvio. Es un poco también la guerra. O sea, yo creo que hemos crecido también a esa velocidad porque tenemos que generar muchos problemas de, oye, tenemos los clientes y lo que nos hace falta son los asesores. Claro. Entonces, oye, cuando te pasabas de asesores era, oye, tengo asesores que no tienen clientes, o sea, Claro. no tienen leads. Bueno, pues vamos a ponernos las pilas y era como una carrera permanente de ir subiendo, de, venga, tengo llamadas, tengo asesores, tengo llamadas, tengo asesores y al final ya eso es lo que nos ha ido provocando el crecimiento. Claro. En vuestro caso, eso, continuamente no llamáis vosotros nunca, sino es un tema de, oye, a mí me viene ya la demanda por el SEO y demás, y respondéis a esa demanda. Lo digo y lo repito con que lo hayáis dicho, porque en el mercado lo que hemos visto tradicionalmente es lo contrario, ¿no? Es decir, pues, la gente yendo a tu casa a intentar esos contratos en papel, llamadas telefónicas, y es curioso esa demanda oculta, ¿no? El que realmente quiere cambiar va a buscarlo. Claro. Es decir, nosotros nos separamos mucho de ese modelo. Nosotros no hacemos nunca llamadas a puerta fría, a base de datos. Es decir, nosotros buscamos cuando el cliente tiene un problema, nos busca, nosotros solucionamos. Una vez que eres cliente, nosotros te podemos asesorar. Pero es decir, no hacemos eso de llamarte y se confunde un poco los modelos. Y creo que es importante como separarlo, básicamente. Entonces, por lo que decías, el reto está en esa contratación, ¿no? ¿Cómo vais al mercado? ¿Cómo sabéis cómo contratar un buen asesor? ¿Y cómo es ese proceso, entiendo, a lo mejor, de onboarding, formación y demás para que funcione? Pues complejo. Primero tienes que dar con la persona, tienes que formarla. O sea, formarla, nosotros nos hacemos expertos tanto a nivel desde los captadores todos los redactores SEO son expertos en una materia. Digo, nosotros no contratamos SEOs, contratamos a expertos que utilizan el SEO. ¿Vale? Después, en el área comercial, los asesores, lo mismo. O sea, es decir, tú tienes que, un comercial, pero tienes que formarlo. Tienes que formarlo muy bien en la materia para que realmente pueda responder a la información o a las cuestiones que pueda tener el cliente. Porque si no, al fin y al cabo, es como cuando llamas con una compañía, al fin y al cabo te ofrece tu producto sin comparar, sin poderte ayudar en realmente las dudas que pueda tener el cliente. Claro. Entonces, tenemos como 2-3 semanas de formación y luego hay una serie de formaciones continuas en las que tienes que actualizar permanentemente a los comerciales o a los agentes con información del sector, con información sobre tarifas, en qué productos, qué bueno hay en ciertos productos y qué cosas no tan buenas para ir adaptando el producto a la persona que tienes enfrente. O sea, es bastante complejo. Claro, además es un mercado muy cambiante, ¿no? Que cada semana, cada compañía tiene nuevas tarifas, nuevas cosas. Todos los sectores en los que estamos son muy cambiantes. El de la energía es mucho más y va a serlo cada vez más. O sea, el mundo de la energía, lo que es hoy, no tiene nada que ver con lo que va a ser dentro de 5 años. O sea, ahora mismo nos vamos a lo que es el mundo de las tarifas, que eso está muy bien, pero el mundo va a terminar donde tú tu nevera esté consumiendo la electricidad de tu coche. ¿Vale? Entonces, o de tu panel va a cargar la batería en función o va a utilizarlo para tu casa en función del precio diario de la electricidad. O sea, la electricidad ahora mismo lo que tiene un mercado de cada hora cambia. Se está cambiando, de hecho, a 15 minutos ahora mismo. Entonces, y el usuario es el que mueve la demanda. ¿Vale? Es el más voluminoso y es el que mueve la demanda. Y al fin y al cabo, todos los usuarios nos vamos a ver obligados a ir hacia ese mercado y vamos a ser parte activa de ese mercado y quieren que seamos parte activa.
pero nadie quiere ocuparse de ello. Bien. O sea, nadie quiere estar pensando de que a qué hora pongo la lavadora, o a qué hora tengo que cargar el coche, o a qué hora tengo tal. O sea, es decir, y nos van a ir obligando a movernos hacia ahí. Entonces, van a necesitar ayuda porque nadie quiere dedicarle tiempo. O sea, es un mercado en el que el 90% de los usuarios quieren entrar en su casa y encender la luz. Ya está. O sea, es que no quiere estar pensando en la luz permanentemente. Sí, son mercados poco sexys. Sí. Porque, es decir, nadie te dice de repente, hay que ver lo contento que estoy con mi factura de electricidad, ¿eh? O con mi factura de agua. La verdad que este mes estoy súper contento porque siempre son problemas. Y al final, a medida que cada vez se va a consumir más electricidad, obviamente, y al final existen muchos players dentro de este sector que regulan toda esta parte. Es decir, de cuánto se genera, cuánto se consume, quién consume qué, quién genera qué. Es decir, es bastante complejo. Y en cuanto a los usuarios domésticos, es que es un sector que no les interesa absolutamente nada. Hay una parte pequeña friki que se ocupa de saber esas cosas, pero el resto como que no les interesa mucho. Entonces, la manera de optimizarlo es como decir, no te ocupes tú, yo me ocupo. Yo te voy diciendo las cosas y yo me ocupo, porque al final esto va a pasarte, como decía Gonzalo, esto va a llegar, tarde o temprano. No sabemos si va a llegar en un año, va a llegar en 5, o va a llegar en 10, o cuándo va a llegar, pero va a llegar 100%. Y cada vez pasa más. Es decir, la tarifa regulada del gobierno, por ejemplo, es así. Con precio por horas y tal. Entonces, el mercado se va a ir adaptando a eso porque no es lo mismo generar electricidad cuando hay mucho sol a las 5 de la tarde que cuando es de noche y llegas a tu casa y cuando encima más consume. Entonces, todo esto va a haber, si las baterías, los coches eléctricos, va a haber algo. Entonces, nosotros yo creo que estamos muy preparados porque tenemos el contacto con el cliente, es decir, al final el que habla con el cliente soy yo, tenemos todos los datos de los clientes, entonces, al final, el que mejor puede aconsejar al cliente somos nosotros. Es decir, hay otros, por supuesto, pero en fin, nosotros queremos pensar que somos los mejores. Y entonces, como en este caos que hay, alguien tiene que poner un poco de orden, entre comillas. Y solo lo consigues a través de mucha tecnología, muchos datos, muchos procesos, bien ordenados y tal. No es el hecho de, oye, te llamo, me cambio de compañía y punto. O sea, es como un poco más. Y no solo en el sector de la energía, porque hay muchos, como decíamos antes, esos 350, 500 euros que hay en tu consumo al mes en tu casa, hay muchas formas de optimizarlo. Es decir, que al final la gente no se para a pensar, es decir, el ejemplo de mi padre. Mi padre ya pagando la tarifa de agua, la misma exactamente siempre, no tiene ni idea si es mucho, si es poco, si paga eso porque realmente es lo que le toca pagar, o si puede pagar mucho menos. Es decir, por ejemplo, en Sevilla, en el caso específico de Sevilla, en función de las personas que están empadronadas en tu casa, tienes derecho a unos metros cúbicos de agua que son más baratos. Entonces, mientras más personas haya en esa casa, menos pagas. Mis padres, por ejemplo, que se mudaron a la casa al lado y no cambiaron el padrón y tal, no sé qué, en esa casa hay 0 personas. Por lo tanto, la tarifa de agua es muy cara. Pero bueno, tú lo pagas como un peaje, por así decirlo. Oye, pago el agua y que sea lo que yo quiera. Y nadie te dice, oye, pero lo que estoy consumiendo es mucho, poco, porque tú sabes, en plan, cierra el grifo mientras te lavas. Pero ¿para qué? Es decir, ¿cuánto realmente, sabes? Que hay un ahorro en eso, que sí lo hay, obviamente, pero consumo mucho, consumo poco, pues la energía es muy parecido. Es una conversación muy de vecino, en plan, oye, ¿cuánto pagas tú de luz? No, yo pago esto. Y eso es mucho o poco. Claro. O sea, entonces, nosotros lo que intentamos dar un poco de claridad en eso. Oye, lo que pagas está bien, no tiene por qué ser siempre la mejor tarifa del momento, porque claro, las tarifas van cambiando permanentemente. Buen precio, buen consumo, controlado y toda otra cosa. Si dedica el tiempo a otra cosa que no... Sobre todo tranquilidad. O sea, la gente, y eso nos empeñamos durante una época de, oye, no, la gente lo que necesita es estar informada permanentemente de cuánto consume, cuánto paga, tal, no sé cuánto. Al final dice la gente, al contrario. O sea, la gente dice, oye, si tengo algo raro me avisas, si no, déjame tranquilo. Claro. Entonces lo que quiere es tener la tranquilidad de que haya alguien mirándolo. Y que si hay algo raro, si tienes un pico de consumo, si te llega, oye, te toca renovar tus contratos y todo eso, que por lo menos, oye, alguien lo esté mirando y en ese momento es cuando me avisas. Pero para el resto, oye, tengo la tranquilidad de que están ahí y los utilizo cuando los necesito. Con esa tranquilidad que dais, luego, claro, entiendo que lo aprovecháis para hacer ese cross-selling de servicios, ¿no? ¿Cuántos servicios en media contrata una persona con vosotros? Es decir, nosotros... La forma de calcularlos depende un poco de cómo lo veamos, ¿no? Pero nosotros, la media más o menos está en unos 2 productos y pico al año. Entonces, que ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que estés contento con cualquier servicio que ofrecemos para que a medida que estés más, que confíes más en nosotros, me dejes ocuparme de más servicios. Así como hemos dicho, hay una lista de energía, telecomunicaciones, alarmas, seguros, tal. Es decir, el agua, que es un monopolio por municipio, a nosotros no nos aporta, entre comillas,
nada. Es decir, eso no hay nadie que te pague, no hay nadie que tal. Pero al final es el hecho de tener como todo cuadrado. Yo tengo todo controlado y sé que está todo controlado y al final nosotros, es decir, la media es en torno al 30% de las personas tienen una segunda vivienda, que es lo que comentábamos antes, que no implica una casa en Marbella, sino que, es decir, que hay una casa del pueblo de tu padre que la tienes a tu nombre, lo que sea. También necesitas el control de esa segunda vivienda, porque al final son consumos. Sí, obviamente, si no estás, no consumes electricidad, no consumes agua, consumes menos, pero tú quieres saber el control de, oye, ¿esta casa está todo bien? O sea, ¿pago todos los meses lo que tengo que pagar? Entonces, al final es como, oye, te aporto el valor de todos los productos de tu casa secundaria, y después, oye, que yo me ocupo de los gastos de casa de mis padres, de casa de mis hermanos, porque siempre hay en la familia ese como que se ocupa más de las cosas. Siempre hay uno en la familia que es el que está pendiente de los seguros, de la electricidad, ¿no? Pues entonces, al final nosotros somos esa persona de la familia que te sientas en la confianza de que, oye, yo me ocupo, tú olvídate. Y ese es nuestro esfuerzo, es hacerlo bien, intenta hacerlo bien. Y así es como también nació. O sea, fueron los propios clientes los que nos preguntaron, oye, es que justo me toca renovar el seguro. ¿También lo hacéis? Y cuando ya empiezas a ver que te preguntan desde, oye, ¿y no hacéis lo mismo para el tema de Internet? Que es que justo me ha llegado la renovación del contrato de Internet y no veas. Entonces te vas abriendo verticales, pero porque el propio cliente te va pidiendo en base a una experiencia previa. En esta parte verticales, ¿cómo lo tenéis estructurado? Porque entiendo que, claro, son cosas relativamente, por ejemplo, seguros y electricidad. Seguro de casa y electricidad, seguro que son dos mundos totalmente distintos. ¿Tenéis equipos comunes? ¿Tenéis equipos específicos? ¿Cómo os organizáis? Pues nos hemos organizado de miles de formas. Hemos seguido todas las organizaciones posibles y demás. Hemos pasado de, oye, venga, pues tenemos el departamento de generación, /marketing, tenemos las operaciones y demás. Al final, donde hemos acabado es donde realmente todo el mundo está más cerca del cliente, ¿vale? Y donde somos capaces de ser más expertos en el cliente y la problemática del cliente. Entonces tenemos por vertical. Estamos organizados por verticales, la vertical de energía, la vertical de seguros, la vertical de telecomunicaciones, la vertical de alarmas, etc. Y dentro de esas verticales hay pues responsable de lo que es la vertical y tenemos equipo de generación, de parte de SEO, de parte de PPC, de parte de operaciones, de parte de atención al cliente, de parte de calidad, etc. etc. Pero al fin y al cabo está todo el mundo involucrado en el cliente y en el negocio. Claro. Porque necesitamos que todo el mundo entienda la problemática del cliente. Entonces, está organizado ahora mismo así y porque también hemos descubierto que es lo que da más velocidad. Más velocidad de reacción, más velocidad de aprendizaje, de, oye, problemáticas que te cuentan los clientes y vamos a ver si hay más clientes con esa problemática y hacemos artículos de SEO, etc. Entonces, se retroalimenta si estamos organizados así, pero hemos estado organizados de miles de formas y al fin y al cabo a día de hoy es la que no funciona y porque de alguna forma mantiene la esencia de cómo nació Selectra, que es basándote en experiencia, contacto con el cliente, tecnología y datos. Y es la forma de mantenerlo. O sea, de hecho, a día de hoy tenemos, por ejemplo, aplicaciones separadas para los asesores de energía, de seguros y tal, pero el propio sistema te va diciendo, oye, ¿y si soy capaz de que un asesor sea capaz de asesorar sobre diferentes verticales? Son súper complejas. O le metes plataformas que te ayuden y que te digan lo que es lo que más le conviene a cada cliente, o al fin y al cabo es imposible que un asesor sea capaz de asesorar sobre 17 compañías de luz, 15 de seguros, 9 de telecomunicaciones y 6 de alarmas. Y el cliente se ha reservado esos 10 minutos para hablar contigo para optimizar las cosas. Entonces, es el momento, porque es que la gente no quiere estar. Y bueno, ya hablar por teléfono a la gente no le gusta nada y cada vez menos, ¿no? Entonces, al final es como me he reservado estos 10 minutos, todo lo que podamos solucionar en estos 10 minutos, perfecto. Entonces, es lo ideal. Si le metes tecnología y el asesor es capaz de asesorarte en todos los gastos de tu hogar y lo haces de una vez, oye, pues ya me quedo tranquilo y ya me vas avisando mes a mes o cuando tú quieras y voy viendo que está todo correcto. Si no, después la sensación del cliente de varios contactos con personas diferentes no le mola demasiado. Cuesta. Me gusta lo que has dicho de agilidad, porque o sea, me resuena porque bueno, es un issue que pasa en muchas compañías cuando crecen, que es esa pérdida de agilidad, ¿no? Y me gustaría profundizar un poco cómo lo vivís culturalmente, porque aparte me has contado antes, ¿no? Tenéis una forma culturalmente muy clara de abordarlo. Pues sí, a ver, y como digo, hemos pasado por hemos utilizado todas las metodologías, modas y demás posibles, y al final es
hemos terminado en todo lo que sea velocidad y agilidad y aplicando el sentido común. Es decir, ¿cómo vamos? Es decir, el problema que hemos tenido es que hemos escuchado muchos podcasts y hemos leído muchos libros sobre todo durante la pandemia. Y eso lo que nos hizo es como querer aplicar todas las cosas permanentemente y además cada muy poco tiempo. Entonces al final la liamos. Es decir, éramos cero ágiles, no sabíamos lo que significaba la mitad de las cosas de la metodología que te decía, en plan, es decir, si había que hacer dailies, weeklies, monthly, hablar con no sé cuánto, es decir, todas esas reuniones, organizaciones, prioridades, iniciativas, es que no me acuerdo de más palabras así un poco de metodología. OKRs. Sí, bueno, OKR, pasamos Todas, también la época todas. OKR. Bueno, OKR tuvimos bastante tiempo, de hecho. Entonces, al final, aparte no va con nuestra personalidad, porque, Vale. es decir, Gonzalo es desorganizado, yo soy desorganizado, dentro de nuestro orden, y no va con nosotros. Es decir, nosotros y al final la cultura de la empresa, que eso nos lo decían mucho, la cultura de la empresa al final es cómo somos nosotros dos y cómo es nuestro equipo. Que nuestro equipo es que lleva con nosotros, es decir, nosotros, las personas importantes de la empresa, todos llevan bastante tiempo. Entonces, como que nos hemos criado juntos en el mundo empresarial. Nos conocemos muchísimo, son nuestro mayor activo, sin lugar a dudas. Y al final, como intentamos aplicar cosas que no van con nosotros. Entonces, como nos obligábamos, porque además hicimos un programa de Scale que nos vino muy bien, pero al final era como, venga, vamos a aplicar esto. Y nos poníamos a hacerlo y realmente estábamos pensando, ¿qué estamos haciendo? Y al final hemos acabado que nuestra teoría es lo que sea más ágil y más directo. Vale. O sea, nacimos con velocidad y tenemos que mantener la velocidad y son desde los puntos de contacto de, oye, si el problema lo tiene fulanito, vamos a hablar con fulanito. No vamos a meter intermediarios, el problema no pasa de aquí a aquí a aquí. Somos una organización súper horizontal en la que la jerarquía es bastante estrecha. Y los problemas se tratan con las personas que conocen el problema en detalle. Entonces, si hay un problema, vamos a hablar directamente con él y que él se encargue de informar al resto de personas que tengan que informar. Pero sobre todo es agilidad y encontrar la forma de iterar más rápido. O sea, no morimos con las ideas, es decir, el plan hoy es A, pero si mañana o pasado nos damos cuenta de que no tiene mucho sentido, cambiamos. Y si pasado también tampoco tiene, o sea, probamos y no tiene mucho sentido, oye, pues a lo mejor es que estábamos equivocados. Claro. Todo esto no es diariamente, pero sí en planes de, oye, 1, 2, 3 meses. Trazamos un plan de dónde queremos estar dentro de 3 años, pero tampoco nos dedicamos mucho tiempo, porque todo lo que planificas al final se cae. Es que puedes planificar todo lo que quieras, pero al día siguiente dices, oye, que es que esto no está funcionando, pero pensábamos que iba a funcionar. Entonces tienes que trazar líneas o por lo menos nosotros como nos funciona, que se sale muchas veces de los estándares. Claro. Entonces tienes que trazar unas líneas de decir dónde vas, ponerlas a actuar y a partir de ahí tomar decisiones rápidas. Y lo más ágiles posibles y tratando también de mucho dato, pero también mucho sentido común y mucha intuición. Intuición porque conoces al cliente. Entonces, el hecho de tener contacto con el cliente es lo que te hace que tu intuición suele acertar más que muchas veces las pruebas. No, ahora vamos a probar. Sí, pero es que conozco al cliente. Entonces, tirando de esa intuición, hacer las pruebas y tratando de ir más rápido y tomar decisiones más rápidas y iterando más rápido, pues la verdad que es como hemos conseguido recuperar y hemos tenido ahí un poco un valle de la muerte en la velocidad y hemos conseguido recuperar otra vez la senda de la agilidad, pero de todas formas, es decir, que entendemos, somos muy conscientes del problema de que cuando creces es complicado ser muy ágil. Entonces, porque al final todo está mal, da igual. Si vas a ver directamente en vez de al jefe, vas a ver al otro, está mal. Si ves al jefe pero tal, está mal. Si aplicas esto tal, está mal. Siempre está mal. Entonces, al final, como sabiendo que algo va a estar mal, pues ya no le dan más importancia. Pero la cuestión es que es complicado hacerlo. Es decir, que parece muy sencillo cuando tienes una empresa de 10 personas, 20 personas, 30 personas, como es relativamente sencillo para empezar porque te conoces el nombre de todo el mundo, porque sabes cuándo hay que atacar a cada una de las personas, cuándo puedes pedir favores, cuándo puedes en qué momento está esa persona. Cuando ya empiezas a crecer, al final uno no te sabes el nombre de todo el mundo, lo cual es un problema objetivo. No sabes
es decir, quién tiene el conocimiento exacto de cierta cosa y tú ya pierdes el conocimiento de hacer todas las cosas posibles, porque yo antes era capaz de hacer todo en la empresa, hoy en día no soy capaz de hacer todo en la empresa. Entonces, claro, tengo que pasar por gente. Entonces, eso es un problema, porque pierdo agilidad, porque ya no puedo hacerlo yo. Entonces, al final es como, es decir, objetivamente hay un problema de cuando creces eres menos ágil y hay que aceptarlo. Dentro de eso, nosotros, como tenemos una estructura bastante horizontal, y nos conocemos mucho, que yo creo que es una de las claves, que hemos pasado por muchas cosas, que ahora si quieres te contamos alguna historia, pero hemos pasado por muchas cosas un poco así raras, tenemos mucha confianza, mucha confianza. Entonces, no es Gonzalo y yo, tenemos mucha confianza con los equipos. Entonces, al final, bueno, pues hemos intentado hacer cosas y al final hemos dicho, tío, mira, vamos a dejar de metodologías, vamos a intentar coger las cosas buenas que hemos entendido, que oye, que está bien hacer reuniones de vez en cuando, que está bien hacer no sé qué, que está bien no sé cuánto. Hemos intentado organizar los equipos de la manera que nosotros pensamos que es mejor, que no sabemos si cambiaremos, y después apoyarnos en los equipos para que funcione. Ya está, no, es que tampoco, ¿sabes? Depende de cada persona, depende de cada ciclo de la empresa, depende en qué momento estás en la empresa, depende de decir. Nosotros, yo creo que cambiaremos otra vez seguramente, pero bueno, a ver. Y volviendo también un poco a la agilidad, también otra de esto es que es uno de nuestros valores de barro. Es decir, todo lo que te puedes hacer tú, hazlo tú. O sea, decía Jaime, a mí me gustaría ser capaz de volver a hacer hacer cosas que antes hacía. Pues nosotros intentamos que todo el mundo decir, oye, si no es que necesito tal dato, oye, pues ponte a buscarlo. Porque eso lo que te permite es que la próxima vez no tengas que pasar por una persona. Claro. Para sacar más datos, porque no sabes qué estás buscando muchas veces. Entonces, si tú tienes el acceso al dato, o si tienes el acceso a la plataforma, o si tienes la capacidad de ser tú mismo el que va haciendo cosas en lugar del departamento... Ah, no, es que ahora necesito que me lo haga este informe el departamento de datos. Pero si no tienes claro qué estás buscando. Entonces, voy a abrir un ticket. Por favor. Entre que lo pides, te lo da y tal, es que han pasado 3 días. Y de esa forma tú dices, que yo lo necesito ahora mismo. Claro. Es que lo necesito enviar. O sea, todo lo que pueda hacer alguien por sí mismo es mucho mejor. Por eso tenemos, o sea, la gente tiene acceso a casi todo en la empresa con el fin de la agilidad. Bueno, o sea, mucho ownership ahí. Lo que me queda claro también, ¿no? Que culturalmente es un sitio donde te quieren gente con una cultura, con unas formas, porque si no, no encajas, ¿no? Que también es algo que mola. Nosotros hicimos con el programa este de Skill Up, hicimos como muchas cosas de startups, que algunas, bueno, nosotros no las veíamos muy claras, y otras que pensábamos que no nos iban a ayudar, al final nos ayudaron, que por ejemplo, con el equipo de recursos humanos y con el equipo pues el equipo directivo, por así decirlo, de Selectra, organizamos los valores de la empresa, que al final nos ayudaba como a definir con qué tipo de personas queremos estar con. Y yo al principio cuando lo estábamos haciendo pensaba, ya estamos otra vez con las cosas estas, que estoy mega cansado además de esto, que es que no veo, estoy perdiendo el tiempo. Y después cuando empezamos a darle un poco de vueltas a eso, llegamos a unos. Y antes antes de ese momento, cuando entraba alguien en Selectra, era en plan, este no va a cuadrar aquí. No sabíamos poner el nombre, pero decíamos, este no va a cuadrar. ¿Por qué? Porque es un poco altivo. Y a nosotros la gente altiva como que no... Es que no, nosotros necesitamos humildad. O porque se quitaba cosas y decía, este no es mi trabajo. Que sí, este no es tu trabajo, fuera. O porque resulta que, yo qué sé, que no era generoso con no sé qué, o que no era entregado con no sé cuánto, que no era ambicioso con no sé qué. Entonces, nosotros no sabíamos poner el nombre y le llamamos a eso, este no es del rollo Selectra. Que es un poco ridículo, pero era la realidad que utilizábamos. Entonces, al final, yo no sabía por qué, pero no me cuadraba. Y al final lo que hicimos es definir unos valores que dicen, oye, este es el tipo de persona con el que quiero trabajar. Quiero que sea ambicioso, quiero que sea no sé qué, quiero que sea no sé cuánto. Y le pusimos nombre a lo que estábamos buscando. Y ahora nos cuadra perfectamente. Entonces, al final, cuando aplicamos esos valores a toda la organización, vimos que había personas que no cumplían esos valores. Claro. Entonces no sabíamos por qué tal, y decíamos, tío, es que está clarísimo, es que no cuadran este valor. Entonces no queremos gente que no cuadre así, queremos solo esa gente. Entonces, los tenemos muy presentes. Y nos ayudó realmente una cosa que yo pensé que no nos iba a ayudar absolutamente para nada. Y en las entrevistas también lo decimos. Es decir, oye, somos así, no vamos a cambiar. Esto es lo que hay. O sea, esto, a lo mejor me puedes engañar en la entrevista y tú me estás diciendo que eres de una forma, pero no lo eres, pero es que nos vamos a dar cuenta en cuanto echamos a rodar. Entonces, somos así, no vamos a cambiar, no pretendemos cambiar, y porque la gente que hay dentro es así. Y si no eres así, no vas a encajar. Y no quiere decir que seamos mejores o peores. Es decir, cada empresa tendrá sus valores, su cultura y todo lo que sea. Es lo nuestro. Pero no quiere decir que sea bueno o malo. Es decir, nosotros seguro que, 100.000% que tenemos muchos defectos. Pero tampoco, ya somos muchos, tampoco, es decir, ya estamos como... No creo que sea el momento, es más momento que se adapten a nosotros que nosotros nos adaptemos al resto. Entonces,
bueno, pues está muy bien. En otras empresas serás súper feliz y trabajarás muy bien y tal. Nosotros es que así somos. Y punto, que después intentamos mejorar, obviamente, todos nuestros defectos, pero creo que le pusimos nombre a cosas que no sabíamos ponérselo. Y fue interesante. Y yo creo que a recursos humanos también, que al final recursos humanos es muy importante en nuestro trabajo, porque por un lado están todos los asesores, que es un trabajo que tiene relativa rotación, es decir, tiene una rotación muy superior a la rotación normal. Por lo tanto, hay que buscar muchas personas. Y después, bueno, que ya somos muchos y que es un equipo de recursos humanos que lo mismo, las personas que llevan recursos humanos también empezaron con nosotros, es decir, que llevan mucho tiempo, nos conocen perfectamente y al final todos estos mecanismos le ayudan a decir, tío, ¿qué tipo de perfil? Porque muchas veces era, he encontrado a la persona que te va a encantar, Jaime. Y de repente no sabía por qué, no encajaba, tío, es que no sé por qué. Y ahora ya como que lo tenemos, ¿sabes? Como... Yo creo que fue algo bueno que sacamos de todas estas cosas de startup. Después Sí, sacamos pero de ahí, de todo, volviendo al tema de las metodologías, al fin y al cabo, lo que nosotros hemos aprendido es que tú eres de una forma, puedes utilizar las metodologías, pero no dejes de ser como eres. Claro. O sea, no intenta mejorar lo tuyo en base a cómo eres, pero no intentes cambiarte a otra cosa. Porque entonces al final te vas a dar cuenta que, joder, si es que esto no es lo que ha sido Selectra, o esto no es lo que ha sido mi empresa, etc. Entonces tienes que volver a, oye, ¿cómo crecimos? Vamos a darle aquí, a esta tecla, y el resto de cosas nos tienen que ayudar a ir todavía más en esa dirección, no cambiarla. Me gusta. O sea, no perder tu esencia, No mejorarte perder- lo que claro, veas, justo. pero no impostar algo que no eres porque es que no va a Porque funcionar. después te caes, ¿sabes? Pues es que después no actúas contra natura. Es Y que te no frustras. O sea, Sí. al final te frustras porque dices, si es que esto no era así. Claro. No he entendido cómo hemos ido a mejorar, pero no he entendido cómo Y todas cómo tienen hemos cosas llegado hasta buenas, aquí. ¿eh? En plan, que vas cogiendo ideas y efectivamente vas intentando mejorar como profesional y como líder y como lo que sea, pero es decir, como que no puedes dejar de ser tú o dejar de... Claro. No cojas el libro al pie de la letra, intenta ver qué parte del libro se puede adaptar a tu empresa. Claro. Y a tu forma de llevar la empresa y a tu forma de crecer y a tu forma de tal. Y decir, oye, a lo mejor no es exactamente como dice la metodología, cómo lo tengo que aplicar. Y cojo y voy a coger esta esquinita, la voy a adaptar y creo que es interesante porque tenemos un problema ahí. Y también otra cosa es, no te inventes problemas. Eso me gusta. No, o sea, si no tienes problemas, no cambies nada. Claro. Cuando vayas teniendo problemas, vas buscando soluciones. Pero todo esto desde los clientes, desde metodologías, desde recursos humanos, desde todo eso. Herramientas. Es decir, también nos pilló la época del producto, de demás, no sé cuánto, de decir, oye, si tenemos a millones de clientes llamando a la puerta con problemas, vamos a solucionar esos problemas antes de inventarnos nuevos problemas. Sí. O sea, si el mercado está, vamos a atacar esos problemas y después ya volveremos a ver cuando el día que se nos acaben los problemas, pues ya entonces nos plantaremos otras cosas, pero mientras tanto no vamos a intentar generar nuevos problemas que no tenemos. Claro. Menos sobre ingeniería, ¿no? Más sentido común, más práctica. Exactamente. Que es así como nacimos y como hemos crecido. Me encanta. O sea, yo creo que mola voy a hacer reflexionar, ¿no? Sobre eso, que lo habéis contado y lo hablamos antes de grabar, ¿no? Que a veces hay un montón de cosas que se encuentran en el mercado que son muy útiles, pero son marcos que cada uno, como decís, tiene que adaptar y nos lo solemos tomar todos como al pie de la letra y nos desvía mucho. Y yo me siento muy reflejado, decías antes, casi como no entiendo qué narices estamos haciendo. Es decir, porque hay cosas que, oye, pues a ti no te funcionan. Y lo que único que hace es desviar pues tu virtud. Sí, justo. Y además te va haciendo cada vez más pequeñito. Porque como no estás consiguiendo lo que te dice esa metodología, Claro. y dices, es que no soy bueno en esto. Ya, tío, pero tampoco te hagas tanto daño. Seguro que eres bueno en otras cosas y punto, ¿no? Entonces al final es como, la verdad es que no estoy cumpliendo nada de esto y no soy buen profesional, no soy buen tal. Y al final no, es que al revés, es lo que dice Gonzalo, es que coge lo que crees que te sea útil y que te va a hacer mejor y no lo apliques todo sin sentido porque si no al final es como... No. Eso también, o sea, volviendo al tema de los tickets y tal, nosotros, o sea, yo muchas veces lo que digo es, si un proceso no funciona, sáltatelo. O sea, si lo que te dicen es, hace esto pasando por aquí, tal, no sé cuánto, y no funciona, dices, a la segunda vez que tú dices, te estás frustrando porque no funciona, vete directamente a la persona y dices, tío, estará muy bien esto que hemos montado, pero es completamente ilógico. Completamente ilógico y no está funcionando porque vamos mucho más lento que antes. Entonces vamos a replantearlo porque a lo mejor no tiene sentido crear este ticket o no sé cuánto, porque es que antes lo tenía sobre la marcha, me sentaba yo contigo y sobre la marcha lo teníamos y ahora pasan 3 días y yo ya estoy en otra cosa. Porque Mi problema la ha manía pasado. de medir la optimización de absolutamente todo. Nosotros tenemos un claro ejemplo
que es en plan, vamos a medir todas las peticiones que se hacen al servicio de informática. No de informática como desarrollo, de informática de hardware. Sí, porque tenemos que optimizarlo. Tío, pero es que decir, es una estupidez. Si tenemos a una persona que se encarga de eso, que le puedes optimizar, que puede a media jornada vas a hacer, ¿qué vas a hacer exactamente? Y le vas a hacer que rellene todos los tickets y vas a medir exactamente. No hagamos tonterías, porque es que, es decir, hay cosas que no tienen sentido, pero nos empeñamos en, vamos a optimizar la medición de cosas como mega estúpidas. En plan, ¿para qué haces eso? Si te has perdido tiempo. Todo el mundo tiene que querer un ticket. Otra cosa es que lo tengas ya más grande y que efectivamente tengas que medir las cosas y tal. Pero como es como, es decir, la sobremedición, es decir, Claro. como, ¿para qué? ¿Sabes? Aparte, tampoco es que vayas a optimizar una gran cosa. Entonces, lo único que vas a crear es estrés a todo el mundo. Y después vas a sacar métricas de cuánto tiempo tardan en traerte un cable de no sé qué. Bueno, muy útil en la métrica, pero quiero decir, tampoco va a hacer que El cambie mi impacto en empresa. negocios, Claro, pero- justo, en plan, y aparte que es que da igual, que es más fácil que bajes y lo cojas. Claro. ¿Sabes? No, porque no se puede, hay que abrir el ticket. Ya, tío, pero... ¿sabes? Como un poco ridículo. Aquí salen muchas cosas, pero yo creo que eso de abrir tickets y de sobremedir cosas pasamos todos por ahí. Me voy a coger, que antes has dicho, ¿no? Esos momentos, esas historias que habéis pasado juntos con el equipo, ¿cuáles son esos momentos críticos y aprendizajes que habéis tenido por el camino que puedan molar? A ver, ¿cuál contamos así? Es decir, tenemos una muy característica, que además me deja a mí un poco de tonto, básicamente, que es que nos robaron el dominio, selectra.es. Ostras. Sí, es decir, en el año 2018 nosotros, es decir, para hacer un poco la historia, nosotros no tenemos una web, tenemos muchas webs, entonces porque intentamos ocupar la SERP entera de Google, históricamente. Y además de eso, el socio francés, este que yo te digo, que era bastante friki, en la época de verdad del SEO y en la época de verdad que AdSense se llamaba, ¿no? Te daba relativo dinero, él se lió a lanzar directorios por todo el mundo. Directorios de dentistas, arquitectos, notarios, tal, no sé cuánto. Y lo que hacía es generar webs a través de bases de datos que conseguían muchas visitas y él ponía AdSense y ganaba dinero. Entonces había muchos dominios, muchos dominios. Y no sé de quién fue la sorprendente idea de darme a mí la potestad de elegir pues, que los dominios se daban de alta, renovarlos, anularlos, tal, no sé qué. Total, que yo hacía eso en permanente como un robot, me llegaban los mails, pim. Pues uno de esos mails no debería haber dado OK y le di a OK a una solicitud de cambio de dominio o de adquisición, ¿no? Como se llame. Nuestro dominio principal. No tanto en visitas, porque era una página pequeña en esa época, sino que todos los mails eran @selectra.es, todas las plataformas eran @selectra.es, a todas las plataformas te logueabas con tu mail de @selectra.es, todo era selectra.es. Y de repente, aparte eso no cae, de repente me llega a mí un mail, no tengo ni idea, le doy a OK, fuera, no me entero de nada. Y de repente empieza a que yo no sé por qué razón, que ahora no lo entiendo la verdad bien, se empezó a pagar poco a poco, no se apagó del tirón, supongo que sea por sesión, la sesión que tienes, no sé por qué es. La cuestión es que Google empieza a desaparecer, entre comillas, en el sentido de, oye, ¿a vosotros os llegan los mails? Oye, no me funciona el chat por WhatsApp, oye, no me funciona el chat de Google. Y yo, tío, no seas pesado, es decir, te metes en, oye, está Google caído en Google, a ver si ha pasado algo, en plan, oye, no me llegan los, oye, ¿esto qué pasa, tal? Y ya empezamos como a decir, uy, aquí está pasando algo. Está pasando algo, tal. Fue agosto 2018, que además era un partido de España en el Mundial, no sé qué, no sé cuánto. Y de repente, como que se apaga todo. O sea, en plan, nadie puede entrar en su correo, todas las plataformas de venta, de herramientas, todo fuera, todo el mail, todo fuera. Y yo me acuerdo que empezamos a, oye, ¿qué pasa aquí? Tal, no sé qué. Me acuerdo de mi socio francés que vivía en esa época en España con los brazos así cerrados, andando hacia mí. ¿Y qué has hecho? Y yo, tío, pues sí, no sé qué he hecho, pero algo he debido hacer, porque claro, tal. Pero fue súper chulo porque además de que, bueno, nos roban el dominio, por supuesto, y desaparece nuestra web, desaparece nuestro correo y tal. Y nosotros llamamos como a las personas de la empresa, éramos un poco menos, en el 2018, es decir, no al equipo comercial, al equipo de ventas, sino al resto, a la estructura, y como hacemos una especie de comité de crisis, en plan, oye, señores, ¿qué ha pasado? Y a nosotros, lo bueno que tenemos es que nosotros a nivel tranquilidad absoluta, no sé si funcionamos tan bien a nivel como empresa, a nivel tranquilidad absoluta, pero cuando tenemos un enemigo en común, somos unas máquinas. Es decir, porque cuando nos dejas sin el enemigo en común, pues nos empezamos no a pelear entre nosotros, pero empezamos a encontrar cosas que no funcionan entre nosotros. Pero si tenemos el enemigo fuera, somos, ya sea Google el enemigo, sea el que nos robó el dominio, sea sea ChatGPT, a mí no me preocupa porque sé que cuando nos unimos y nos alineamos, no hay quien nos gane. Porque somos muy de barro y muy a lo bestia.
Es decir, al día siguiente tenía ya... bueno, nos reunimos ayer, es un comité de crisis, tomando una cerveza, en plan, tío, ¿qué hacemos? Y nos hemos liado petardísima. Al día siguiente ya tenía... Porque el marido, una que estaba allí, es Policía Nacional y ya estábamos nosotros con el delito de ciberseguridad ya allí en el cuartel, ya sabíamos quién era el tío perfectamente, ya lo habíamos montado todo, ya habíamos migrado todos nuestros mails son selectra.com debido a eso. Ya hoy claro. A todos selectra.es tuvimos que migrar todos selectra.com. No, fue una historia... Para salir del paso, dices, pero ¿qué hacemos? Pero fue muy chulo porque todo el mundo se puso como muy... Vamos Claro. a solucionarlo. Entonces... bueno, hablamos con nuestro abogado, que es amigo nuestro de toda la vida, que nunca jamás había pasado esto, se había llevado un caso así, porque además no es algo relativamente sencillo, porque fui yo el que le dio que entonces era como, oye, no puedo hacer nada, pero bueno, existe un procedimiento de recuperación de dominios en caso de estafa, no sé qué, que lo hicimos súper rápido, en octubre lo teníamos, pero yo llegué a el señor, por llamarlo de alguna forma, que nos robó el dominio, puso en la web, claro, quitó la web, y puso mujeres desnudas en la web, para hacernos daño, queriendo. Entonces yo quedé con él en un hotel. Y para negociar, ¿no? Él puso su teléfono para que localizásemos quién era en la web. Y después puso señoras desnudas para molestar. Y yo quedé con él en un hotel que me dijo, no, quedamos y negociamos en un hotel. Y yo fui al hotel, que fui en la moto eléctrica, que se salía de la zona de moto eléctrica y no pude aparcarla. Y quedé con él y el tío me dijo, mira, por cada día o me pagas ahora 50.000 euros o por cada día que pase te subo 30.000 euros. Entonces yo, claro, en plan, aparte con unas pintas, en plan... Total que dijimos, no vamos a entrar en este juego. O sea, ni de coña. Entonces, no, vamos a ir a por ti. Vamos a ir por ti judicialmente. Vamos a ir por ti a través de nick.es, creo que se llama uno de los dominios. Y personalmente no voy a ir porque me voy a contener. Y al final, pero que fue una experiencia como... Fueron 2 meses y hoy estaba yo mirando, hoy justo lo he mirado, cómo nos afectó a nivel de ventas. Y no nos afectó ni un poquito. Curioso. Porque fuimos capaces, que es lo chulo, ¿no? Que fuimos capaces de que todos los equipos se pusieran a funcionar para migrar todo rapidísimamente. Francia nos ayudó con el dominio que es selectra.com, que es suyo. Cambiamos todas las herramientas, no nos afectó en absolutamente nada. Y la página web, verdad que tenía pocas visitas en sí, porque era... Ahora es una página muy fuerte, pero antiguamente era una página más corporativa, de oye, quiénes somos, qué hacemos y tal. No tanto de contenido en sí, que hoy en día sí. Y todo es decir, por eso digo, nosotros ante las adversidades de este tipo de situaciones así un poco, que también tenemos el COVID, que nosotros tenemos, en el COVID deberíamos tener, no sé cuánto, pero 900 asesores en la oficina, siempre en la oficina, todo el mundo en la oficina, torres, no portátiles, cascos, cables, todo. Y nosotros en el COVID también nos fuimos, bueno, hice un viaje familiar, mi hermano que trabaja en el mundo farma y que además también es un poco friki en el sentido de sanidad, nos dijo ya, ojo, a lo que viene. Prepararos, Gonzalo también, en plan, ojo a lo que viene, porque es más cauto. Y nosotros mandamos a todo el mundo una semana antes a casa con todos los ordenadores, es decir, gracias a tener el servicio de mantenimiento, que nosotros tenemos de mantenimiento, 8 personas en nómina para nuestras oficinas, cogimos la furgoneta, organizamos todo, llevamos todos los ordenadores a casa de todo el mundo, porque allí no es en plan, lleva tu ordenador, nos llevamos ordenadores, instalamos en todas las casas, y también estaba viendo cuánto cayeron las ventas en marzo de 2020, y tampoco cayeron. Qué fuerte. Entonces, como nosotros cuando tenemos un enemigo, ya sea el COVID, Google, ChatGPT o el señor del dominio... Parece que nos organizamos incluso mejor. No, nos organizamos. Nosotros necesitamos... ¿no? Sí. Estás así, dices, todo el mundo sabe qué es lo que tiene que hacer, cuándo, cómo, y al final te miras y ya sabes. Nosotros hay también una historia bastante curiosa que también suena un poco a broma, pero si nosotros empezamos por organizar un poco qué es Selectra y cómo es Selectra. Nosotros son 2 socios fundadores franceses que montan Selectra, nosotros los conocemos después y les proponemos montarlo en España. Entonces tienen ellos una participación de nuestra empresa y nosotros tenemos España. Después pedimos Portugal para ocupar nosotros, que Portugal es una locomotora como un tiro y forma parte, entre comillas, de lo nuestro. Y nosotros queríamos expandirnos a Latinoamérica. Y entonces Francia nos dice, oye, ya tenéis 2 países. Antiguamente ellos tenían socios locales en cada país. Hoy en día apenas. Hoy en día solo Italia. Pero ellos nos dijeron en plan, ya tenéis 2 países, oye, relax. Y entonces nosotros dijimos, no, relax no. Nosotros queremos Latinoamérica. Y entonces ellos nos dijeron, mi socio de francés, que le gusta mucho esto, retarnos. Dijo, mira, pues yo me ocupo de Brasil, Selectra Francia, y vosotros ocupáis de México. Y quien consiga antes evita positivo, se queda con Latinoamérica.
Y nosotros en la empresa creamos lo que era el Road to LATAM, que le llamamos nosotros, que es como unir a toda la organización para un objetivo común. Por eso digo que muy... En este caso no era enemigo, pero en este caso era como el mismo objetivo. De decir, tío, señores, si conseguimos esto, nos quedamos con Latinoamérica. Entonces, cuando hacemos esas cosas dentro de la empresa, porque nos motivamos todos y porque funcionan, toda la organización se cuadra y se ponen a trabajar todos alineados, nos llevamos mejor, ¿sabes? Claro. Que cuando no hay esos enemigos o esos retos, que como la gente empieza como uy, es que marketing no sé qué, uy, es que operación no sé cuánto, es que recursos humanos. Ahí no hay líos entre nosotros, ¿sabes? Es como... Y bueno, y por supuesto ganamos y nos quedamos con Latinoamérica, sí. Y a saco. Sí. Me encanta porque eso yo creo que pasa en muchas organizaciones, ¿no? Estás en el día a día, te pierdes en muchas cosas y cuando hay una cosa de verdad es cuando salen las cosas buenas, ¿no? Sí. Que es lo que importa. Justo. Quiero retomar, porque habéis contado antes, ¿no? Contabais el tema de esa transición, por ejemplo, en energía que vamos a vivir, que estamos empezando a vivir y vivir a futuro. Y me consta que estáis haciendo cosas en esa línea. Es decir, ¿cómo es Selectra futuro? ¿Qué cosas estáis haciendo? ¿Cómo os estáis preparando para todo lo que viene? Pues vamos, le explico una parte si quieres. Que yo creo que ayuda bastante a ver lo que pasa con la energía, porque a mí me lo explicaron. Es decir, básicamente para que nos hagamos una idea, porque con los cables y con la electricidad no se entiende muy bien, pero si imaginamos que los cables son tuberías de agua, ¿vale? Y tú tienes en tu casa como una tubería de agua que pasa, que es la energía, ¿no? Que la energía, es decir, a priori, ahora con la batería digital no se puede almacenar, ¿vale? Lo que ha pasado siempre es que el cable, esa tubería de agua pasa, tú coges la energía que necesitas y ya está, ¿no? No pasa nada. ¿Cómo evoluciona el mundo? El mundo evoluciona en el momento en el que tú pones, por ejemplo, unas placas solares y ahora tú coges, si fuese la energía agua, cubos de agua y los metes dentro de esa tubería de agua. ¿Vale? El sistema del que gestiona las tuberías dice, y yo, espérate, no me metas tanta agua, que a ver si no cabe en la tubería. Claro. Eso por un lado, ¿no? O además te dice, tío, como tú ese agua que coges de las placas solares la consumes en tu casa, yo ya pierdo el conocimiento de saber, oye, este tío está consumiendo agua o no está consumiendo agua. ¿Va a necesitar agua? Porque si no, vacío un poco más la tubería. Claro. Ahora se une el hecho de que llega el coche eléctrico. Y entonces el coche eléctrico de repente empieza a consumir más agua. Claro, entonces, como todo el sistema dice, oye, que aquí hay gente que está cogiendo agua, que son los coches. Y de repente llegan las baterías. Entonces dices, oye, que además el sistema es que coge agua, pero que guarda ese agua y después lo utiliza, por lo tanto no va a coger el agua de después. Entonces, como en todo en ese lío, que se entiende un poco, creo que mejor con el agua, hay un caos. Hay un caos. Es decir, está desde red eléctrica, las distribuidoras, las compañías. Es decir, hay un caos de organización que, gracias a Dios, en España funciona como un tiro. Que en Chile se fue la luz la semana pasada, hace 2 semanas, al 98% de Chile durante horas. Ostras. En España no pasan esas cosas. En España funciona súper bien y el sistema está súper equilibrado y tal. Pero es verdad que van a pasar cosas y nosotros queremos estar en el punto de, oye, como tenemos el contacto con el cliente, es decir, ver lo que está pasando en el mundo con la tecnología, ver lo que está pasando en la energía también con la tecnología y decir, oye, ¿cómo podemos ayudar a esos usuarios a decirles cuándo tienes que utilizar la batería? ¿Cuándo tienes que utilizar porque no es tanto la tecnología que te dice cuándo tienes que utilizar la batería, sino es, oye, es que tienes que cuadrarlo con el cliente. Claro. ¿Cuándo tienes que consumir este tipo de energía o cuándo tienes que hacer? Es decir, todo ese caos que hay, al final hace falta como intermediarios que ayuden a los clientes. En Francia ya existe existen empresas que lo que hacen es que te colocan, porque vemos que esto está aquí ya, te colocan como un termostato, por así decirlo, en tu casa. Y en Francia casi todas las calefacciones son eléctricas, porque bueno, allí hay mucha electricidad, por nuclear y tal. Y lo que hacen es que te cortan la calefacción, ellos sin avisarte. Bueno, sin avisarte, sin pedirte permiso. Tú firmas con ellos un contrato en el que ellos, sin pedirte permiso, te cortan la calefacción. Y lo que hacen es que ayudan al sistema eléctrico francés a que no tengan que encender, por ejemplo, no sé qué tipo de energía será en Francia, pero que no tengan que encender una nueva energía por ese consumo, ese pico de consumo que hay en ese momento. Entonces apaga la calefacción a 300.000 hogares. Entonces el sistema eléctrico no hace falta que encienda otro tipo de energía. Es decir, el sistema eléctrico se mantiene porque le quito mucho consumo de energía en ese momento preciso. Y los usuarios reciben un dinero por eso. Entonces le dicen, oye, te voy a pagar, voy a meter el número, 30 euros cada vez que te corta la calefacción. ¿Quieres o no? Y tú no notas nada porque realmente te corta la calefacción durante 2 minutos, que no varía ni 1 grado ni nada. Ellos te aseguran que no va a variar no sé cuántos grados, es decir, ni lo notas. Y al final todo eso va a llegar. Entonces, nosotros queremos estar un poco en el punto de, tenemos el contacto con el cliente, tenemos la confianza del cliente y vamos a estar atentos de cómo va todo este mundo para ver cómo podemos ayudar. No quiere decir solo tecnológicamente, no quiere decir solo en venta como hacemos, no quiere decir, sino como más como representar a esos clientes en esto para poder ayudarles, siempre que ellos quieran, obviamente,
a que se optimicen las cosas. El cliente va a ser, en un caso de la energía, va a ser parte activa, pero no quiere ser parte activa. Claro. Entonces necesita a alguien que le ayude a estar ajustado a ese sistema de forma eficiente y sin preocupaciones y que tener la tranquilidad de decir, bueno, a mí me lo lleva Selectra. Es un poco como eso. A día de hoy lo transformamos y, oye, está la parte del precio, que es gran parte de nuestro valor y demás, tanto como las gestiones, las altas, los trámites, etc. Y después, pues, ¿por dónde estamos empezando nosotros? Pues hemos desarrollado una aplicación que es MySelectra y se conecta a la información de los contadores. Y al fin y al cabo, nuestro fin ahí es que tú seas consciente de lo que gastas y, por ejemplo, es como el primer paso a involucrarte, pero no demasiado. Entonces, si tú tienes un pico, por ejemplo, yo tengo un pico los lunes. Toca lavadoras, toca no sé cuánto, y entonces a mí me llega una alerta cada lunes de, oye, alerta de consumo los lunes. Entonces tú ya eres consciente, bueno, pues los lunes tengo que empezar a tener cuidado, o sé cuánto representa respecto a un martes, un miércoles, o el viernes la cena, etc. Entonces, si tú eres consciente de lo que gastas, vas a gastar menos. Claro. Vas a consumir menos. Si tú tuvieras un contador, volvemos al agua, si tú tuvieras un contador de agua en la ducha y vieras el número de bajar, te aseguro que consumirías menos agua. Pues esto es el mismo concepto, sabiendo que dices, oye, yo no quiero estar preocupado por el consumo de agua todos los días. Y no quiero ser un pesado. Porque tampoco es tan importante. Claro, es que hay el límite entre quién quiere saber exactamente. Es decir, hay mucha gente que pone placas solares y está todo el día viendo, como el que está enganchado ahora a lo de embalses.net, a ver cómo están los embalses, pues lo mismo con lo de la electricidad, en plan, a ver cuánto generan. Sí, hay ese perfil de cliente y después está el cliente de, tío, tampoco quiero saber demasiado. Que si me gasto 15 euros más porque consumo más, pues ya está, no pasa nada. Sí, y yo simplemente te lo informo. Me puedes no leer si quieres. Es decir, que no es muy importante. No te voy a llamar para decirte, oye, que sepas que el lunes estás cansado, te has gastado más. Ahí te mando un mail o un WhatsApp o lo que tú quieras. Y lo configuras de una forma que no sea muy importante, porque tampoco es tan importante todo esto, ¿sabes? Claro. A no ser que haya cosas en plan de, oye, tenía un consumo en mi segunda vivienda de por 10, lo normal, porque ha habido un problema con el pozo que tengo allí y se ha quedado dando vueltas sin sacar agua. Imagínate, el caso. Oye, en ese caso a lo mejor sí es interesante, oye, que estás consumiendo por 10. Aquí sí a lo mejor te llamo. En el caso de desviaciones como, oye, el lunes consumo más, oye, te informo y... Claro. Entonces hay una parte proactiva en la que nosotros vamos a avisarte, oye, toca esto, toca una renovación de contrato, toca, por ejemplo, ahora un cliente, el termostato de la depuradora se lo había roto. Donde normalmente tenía que estar conectada 6 horas al día, pues ahora está 24. Entonces, en esos momentos es donde nosotros realmente dices, oye, ahora sí te voy a avisar. Entonces, hay una parte proactiva en la que es nuestro papel y hay otra parte reactiva en la que dices, oye, que el cliente te tenga en mente para cualquier cosa que necesite, es el punto de tranquilidad de decir, bueno, si me llega un problema, tengo a Selectra para que me lo solucione. Y tengo a Selectra por lo menos para decirme o cómo solucionarlo o si puede solucionarlo Selectra, que lo solucione Selectra. Claro, el seguro es lo mismo, es simplemente avisarte de que, oye, que finaliza el seguro, que estés atento, que sí que lo miremos. ¿Sabes? Como cosas como, yo creo que no se puede ser muy pesado. Simplemente es como todos los meses un check de que está todo ok. Y que si no está ok, me avise. Porque tampoco me interesa más. Es decir, yo en mi casa soy algo menos friki, entre comillas, en ese sentido. A mí no me interesa mucho saber eso. Me interesa que está todo bien. ¿Sabes? Que no hay un precio que se ha desviado porque hay una renovación de no sé qué, que no había un seguro que tal. Entonces, como cosas básicas y después, oye, que al final nosotros como nos volvemos expertos de todos estos productos, es decir, si tienes una duda con que si el seguro de hogar te cubre, que el cuadro, bueno, nosotros lo resolvemos. Es decir, nosotros estamos aquí para que tú estés contento, pero no porque somos una ONG de Teresa de Calcuta. Es decir, nosotros lo que queremos es tener gastos más facturas tuyas controladas para que nosotros podamos, entre comillas, ganar más dinero. Es decir, que hay que ser, es decir, no hay que mentir las cosas, obviamente. Entonces, nosotros lo que queremos es, mientras más gastos tengamos nosotros controlados, más tranquilo estás tú, más gastos me vas a dar para que yo controle. Por lo tanto, es mejor para mí. Entonces, es muy importante cómo hacerlo bien. Porque si lo haces mal, ya es que no te va a dar ni... Es decir, tú tienes una mala experiencia conmigo porque yo te he cambiado el seguro de salud y resulta que tal, ya el seguro hogar me despido. Total. Porque, claro, es que has tenido una mala sensación. Entonces, al final, como las compañías. Tú no le haces un seguro a tal compañía si resulta que la otra te ha ido mal. Es un poco lo mismo. En lo que habéis dicho, y no sé si es algo que estáis planteando o no, pero o sea, a mí personalmente por experiencia propia, en el tema de, por ejemplo, placas solares, que todavía no las he puesto, pero en esa transición yo creo que hay muchos que estamos pensando en cómo, cuándo tengo que dar pasos. Y claro, el mercado tampoco es fácil entender. O sea, a mí, de hecho, me vinieron a casa, pues como venían antes cada vendedor de electricidad, uno de unas placas. Me dijo, no, es que ¿Y te convenció? Estuvimos a punto. Y hubo un momento que, aparte se lo dije a mi mujer, le dije, nos están arrollando. O
sea, yo Demasiado agresivo. Sí, porque era como, hasta llegabas a firmar algo y tal, no sé qué, pero la sensación al rato, cuando te decir, ostras, estamos haciendo algo que yo no estoy seguro, es algo que me gustaría hacer en algún momento, pero tengo que entender, porque claro, te empieza, no, es que esto está financiado, pim, pam, pum, 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 no te preocupes. Y yo luego decía, ya, pero de alguna forma u otra yo esto lo tengo que pagar. Entonces pero lo que hoy ¿estáis planteando entrar en cómo ayudar en toda esa transición más allá de esta parte proactiva con otros servicios o algunas otras cosas? Sí, ya lo hacemos. Nosotros, Vale. es decir, lo que pasa en España un poco es que somos un poco de negocio del pelotazo. Es decir, empieza la placa solar y ahora venga, todo el mundo placas solares, merezca la pena o no, al precio que sea, que lo pague Europa si lo tiene que pagar Europa y que si da sombra y que sea lo que Dios quiera. Entonces, nosotros obviamente no entramos en ese juego porque además ha habido muchas empresas de placas solares que han entrado, han salido, no han ido muy bien. Nosotros al final, como tenemos el consumo eléctrico de tu hogar, de tu casa, sabemos el techo que tienes, nosotros simplemente te podemos decir, oye, ¿te interesa o no te interesa? ¿Hasta qué punto te interesa? Entonces, y después muchas veces pasa de que al final la gente muchas veces pone placas solares, se dedica a consumir más y al final paga más de lo que pagas porque se cree que es gratis. Entonces, nosotros intentamos como el equilibrio de decirte, oye, mira, tú consumes esto. A ti a lo mejor no te merece la pena porque no tienes un consumo, ¿sabes? Realmente no te merece la pena porque no tienes un consumo alto y tampoco, es decir, no vas a recuperar la inversión. Casi siempre merece la pena, por norma general, Pero nosotros te podemos decir hoy si te merece la pena, hasta qué precio te merece la pena pagar para que te salga, entre comillas, una rentabilidad que te merezca la pena. Y eso lo hacemos desde hoy, desde ya. Qué bueno. Ya podemos, es decir, si tuviésemos tu consumo, porque eres cliente nuestro, si tuviésemos consumo registrado, hoy en día con la tecnología que hay, te lo podemos decir muy rápido. Qué bueno, pues nada, ya os digo, ya estaba pensando Esperamos en sacarte entrar, algún pero contrato luego, de esto, claro. luego entro. Ya para acabar, claro, al final lleváis un montón de años, pues eso, sois un montón de personas y vosotros al final como emprendedores lo sabéis, ya nos lo habéis dejado claro, habéis pasado momentos muy complejos. ¿Cómo habéis tenido que ir creciendo y cuáles son vuestros hábitos y qué hacéis para enfrentaros a todos los retos de la compañía y a crecer vosotros pues según va creciendo los retos de la compañía? Pues, pregunta difícil. Sí, es decir, ¿qué hacemos realmente? Es decir, nosotros creemos súper importante que Gonzalo y yo estemos alineados. Entonces, hablar mucho. Es decir, hablamos en exceso. Mucho. Entonces, pero porque al final, si no estamos... Hasta que no estemos de acuerdo, o sea, hasta que no estemos de acuerdo no podemos avanzar las cosas. Claro. Entonces, por un lado hablar mucho, por otro lado, yo creo que hay que ser humilde en el planteamiento de cómo eres de bueno o no bueno en cuestión de liderazgo con el equipo, que al final hay mucho la parte del impostor porque, es decir, al final el equipo no deja de retarte para que seas bueno. Y cuando tienes la sensación de que no eres suficiente para tu equipo, te tienes que reiniciar corriendo para que pensar, oye, venga, sí, como que no, venga, vamos, tal. Entonces nosotros al final es como, yo creo que es mucho de reinicio, porque estamos todo el día así. Nos creemos que somos Facebook, al día siguiente nos creemos que somos los peores del mundo, al día siguiente no somos Facebook, somos Tesla, al día siguiente no somos nada, así es permanente. Más lo segundo que lo primero, o sea, sí. Yo creo que vivimos, y también es uno de los valores de Selectra, que es el inconformismo. A veces somos demasiado inconformistas. O sea, claro. Pero demasiado hasta el punto que haces, joder, es que todo va mal, y luego te paras, miras los resultados y dices, pero si vamos con un tiro. Si vamos con un tiro y como sabes que te has dejado y que tienes 80.000 cosas mejorables por detrás, no, porque es que esto está fatal, es que esto no sé cuánto, pero es un inconformismo que a veces, yo digo, nos tenemos que parar una vez cada X tiempo a mirar hacia atrás y decir, oye, por un lado lo que se está consiguiendo y que las cosas van muy bien. Es decir, enero y febrero de 2025 ha sido récord histórico de Selectra. Y la sensación que hay es que no vamos bien, tal, no sé qué. Digo, tío, pero ¿cómo no vamos bien? Bueno, porque el proyecto no arranca, pensamos que no sé cuánto. Tío, pero es que no estamos siendo ágiles en esto, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Y hay veces, tío, que hace falta que alguien te diga, tío, un momento, que es récord, señores. Y desde fuera es verdad que muchas veces te dices, joder, ¿cómo va y tal, no sé cuánto? Y tú por dentro pensando... Entonces, claro, todos los problemas, pues estás siempre en el problema. Pero exactamente, porque es la sensación que decía Jaime del síndrome del impostor permanente, pero hasta con los resultados. Sí, claro. Pero es que nuestros compañeros, nuestro equipo, es así también. Entonces, como al final entras en un ciclo de, no, porque no estamos haciendo lo suficiente. Y yo me salgo y digo, un momento, señores. Celebramos muy poco. Sí. O sea, deberíamos celebrar más las cosas. Pero bueno, yo creo que es algo que somos así, nos mantiene siempre alerta.
siempre alerta, y yo creo que es la forma también de mejorar tanto nosotros como nuestros equipos, como la empresa y demás. Es una mejora continua obligada y creo que es la forma de sobrevivir y de que esto siga creciendo. Si estuviéramos cómodos, pues entonces al fin y al cabo se acaban los retos, se acaba la mejora continua, se acaba el seguir creciendo, y creo que es lo que mantiene vivo. Sí, hay que ser consciente de que esto es suerte, indiscutiblemente, mucho trabajo, indiscutiblemente, y después que mejora continua. Porque es decir, nosotros objetivamente no somos mejores que nadie en nada, seguramente. Quizás como equipo, todos en conjunto somos bastante buenos, pero ni Gonzalo es súper bueno en una cosa, ni yo soy súper bueno en ni yo soy súper bueno en una cosa. Entonces al final es como... Sí, hay que ser humildes para decir, tío, tampoco decir que objetivamente hemos tenido suerte, objetivamente hemos trabajado muchísimo, por lo tanto debería haber algo de recompensa, joder. Y objetivamente como equipo somos buenos, pero siempre estamos pensando en plan, eso pues lo podría hacer mejor, pues cómo puedo mejorar, pues, ¿sabes? Como que yo creo que esa alerta permanente te hace como, pues eso, tirar para adelante y decir, venga, vamos a intentarlo hacer mejor, vamos a intentar hacerlo mejor. Y comunicación. Sí. Y todo eso, lo que decía Jaime, de hablar permanentemente, y yo por eso... O sea, nosotros tenemos otra anécdota, que antes de las oficinas, hubo un momento que estuvimos aquí en Madrid y que alquilamos una oficina detrás, a una calle. Perdimos comunicación. A 25 metros. Claro. Perdimos comunicación, es decir, joder, es que ya estamos muy lejos de donde estaban los asesores, de donde estaban los clientes. Hemos vuelto a la oficina, al mismo edificio, y ahora tenemos la misma sensación, pero entre plantas. Ya. ¿Sabes? Tenemos plantas diáfanas de 400 metros, pero dices, joder, pero es que la segunda y la tercera es que no llega, no fluye. Sí, la gente dice que el mal empezó cuando nos fuimos a Marqués de Montagu, que es la calle atrás. Que ahora ya nos hemos quitado, porque como los mal, nos hemos vuelto otra vez al sitio que estamos. Pero como que necesitamos estar juntos, necesitamos mucho hablar, necesitamos, ¿sabes? Nosotros se nos ocurren las cosas cuando estamos, ¿sabes? Cada parte de la empresa hablando, es decir, cuando estamos cerca de los clientes, entendemos la problemática. Entonces, bueno, pues yo creo que eso es clave. Nosotros, o sea, la parte directiva de Selectra está sentada en un espacio abierto, todos más o menos juntos, pero en un espacio abierto, que es donde realmente es donde fluye todo. Mucha comunicación continua, mucho alineamiento. Exactamente, con todo el equipo, y haces así, dices, oye, fulanito, pues dile a fulanito que se une a la conversación. Claro. Porque es que realmente es como se superan los retos, es con comunicación, por supuesto, con retos que sean ambiciosos, y después con equipos que se comuniquen rápido y resuelvan. Y que se lo pasen bien. Y que se rían, y que haya bromas, y que haya buen rollo, que al final es fundamental, porque si no, pasamos tantas horas juntos. Claro. Y aparte pasamos por baches de eso, de que te crees que estás en el peor momento de la historia, y o tienes a alguien al lado que te hace una broma o te dice, venga ya, tío, ¿qué estás diciendo? ¿Sabes? Como que necesitamos ese... Tiene que haber buen rollo, si no es un... Te tienes que divertir trabajando. Sí, si no, o sea, tiene que ser parte del proceso, es que te diviertas, te guste y que sea ameno. Claro. Y salen, me encanta todo lo que hemos hablado, salen muchas cosas para pensar todos, y algunas cositas fuera de la caja también. Y para acabar del todo, recomendarme algún emprendedor que os flipe mucho, a lo mejor no sea tan conocido, para aquí, emprendedor, emprendedora, para cada uno. Vale. Pues yo te recomiendo a Isabel Caruana, que está montando Aileen, una chica súper interesante, súper potente, y que tiene un proyecto que yo creo que es interesante de contar. Te pediré contacto. Y yo, nosotros tenemos mucha relación con una compañía que está bastante especializándose en el tema de los consumos eléctricos, que se llama Clevergy, que él se llama Beltrán Aznares, ¿no? Que te pongo en contacto. ¿Y Álvaro? Qué guay. Sí. Súper interesante, llegando todo mucho más profundo en el mundo de la energía. Ellos ya están pensando en dónde estaremos dentro de 10 años, y nosotros eso, oye, cómo vamos a llevar a nuestros clientes hacia donde ellos están pensando. Qué guay, hay buen tándem, ¿no? Sí. Chicos, pues muchísimas gracias por compartir tanto. A los que nos estéis escuchando, ir a Selectra, yo voy a ir, porque además me llegó una factura de 900 pavos de luz, porque tenemos todos radiadores eléctricos y tal. Entonces te hacen falta placas. Me hace mucha falta pasarme por selectra.com ahora, ¿no? Sí. Lo recuperamos. Pues ahora funciona .es, selectra.es. Nada, chicos, muchísimas gracias por el ratito. A ti, muchas gracias. Y a los que nos estáis escuchando, eso, ir a selectra.es. Hasta la próxima semana y un fuerte abrazo.